valores de los salarios, los porcentajes, también se conoció la canasta básica y en esto trabaja mucho el CREVA, así que si te parece nos vamos directamente ya a dialogar con el jefe economista del CREVA, ya está en línea Gonzalo Semilla. Gonzalo, gracias por atendernos. Esto es Primero Bahía. Mi nombre es Rodrigo Lasdica, estoy con todo el equipo. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Rodrigo, el equipo? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, han salido varios estudios del CREVA en los últimos días, la inflación, los salarios, las necesidades, ¿no? de la canasta básica. Sí, Y no sé si son tan buenas noticias, ¿no? Ustedes han distinguido una inflación del 5,3%, pero también un incremento en los salarios, ¿no? Alrededor de un 4%, digamos. sí, Está como medio equilibrado todo. ¿Cuál es la reflexión? sí, es correcto. Sí, la inflación de febrero fue el número que vos indicaste recién, 5,3, el cual es un valor muy alto. Desde abril del año pasado que no teníamos un valor de este estilo. Yo les diría que sobre octubre del año pasado se encontró el piso y a partir de ahí comenzó a escalar la inflación, sobre todo el mes pasado. Ajá. Cuando uno mira un poco los indicadores inflacionarios, subieron todos. El nivel general, como lo estamos digamos, interpretando ahora, el interanual también, terminamos el 2021 con 48%, ahora estamos en 50%. Los alimentos básicamente han marcado esa tendencia con casi el 7%, lo cual claramente no estamos dando buenos números. Y por el otro lado, que vos bien decías, hubo mejora en el índice de salarios de Bahía Blanca en el mes de febrero del 4%, lo cual es un Sí, número importante. Lo que pasa es que fue opacado por el ritmo inflacionario. Si nosotros analizamos enero, tuvimos un aumento en el índice de salarios de 5,4 y la inflación había sido del 3,3%. Con lo claro. cual ahí, en ese mes habíamos tenido una mejora en el salario real. En el mes, pero si bien tuvo un buen ajuste, bueno, fue obviamente superado por la inflación. De todas maneras, en el bimestre de este año, enero-febrero, la inflación alcanza el 8,8% y el índice de salarios 9,6%. Claro. Es como que podríamos decir, arrancamos un año donde el salario está por ahora por encima del ritmo inflacionario. Ujú. ¿Y qué significa o cuáles son los factores de estas mejoras en los salarios? ¿Son mejores acuerdos, aumentos? Son acuerdos ya pactados en donde hay determinados momentos del año que se producen esas actualizaciones. Sí, Por ejemplo, la última que se había producido el año pasado había sido en septiembre, claro. en donde el septiembre había sido prácticamente del 6% general y la inflación había sido debajo del 3%. Después, no hubo prácticamente en lo que restó del año pasado, digamos, actualización de los salarios, sí, ahora en enero y algo en febrero. Es decir, cuando uno acuerda las paritarias, acuerda distintos tipos de ajustes, por decir algo, 40% en los docentes, y ahí en determinados momentos, en marzo, en julio, en septiembre, después siempre dejan las paritarias abiertas, obviamente, por lo que pueda llegar a ocurrir con la inflación. Ujú. Gonzalo, buen día, ¿qué tal? Marina López, Buen día, saluda. ¿cómo te va? Muy bien. Gonzalo, esta semana amanecimos con una noticia que nos impactaba un poco a todos y tiene que ver con el aumento de los combustibles, ¿no? Imagino que esto también va a estar contemplado ya para el mes que viene. Sí, a ver, febrero es un mes que nos sorprendió, es un mes fuerte, muchos lo relacionan al conflicto internacional, al conflicto bélico. De todas formas, lleva aproximadamente 20 días el conflicto, con lo cual, últimos días de febrero se desató la guerra, con lo que creemos que el impacto más fuerte va a ser el mes que estamos Claro, transitando, marzo, sí. y que los primeros días de abril nosotros vamos a estar publicando la inflación. Es decir, no solamente cuestiones de aumento en el combustible que se dieron ahora y que se van a ver reflejado en el capítulo exclusivamente de transporte, sino también va a haber cierto impacto en la cadena de producción, en lo que es la logística del transporte. Es decir, nosotros vamos a estar pagando el combustible directamente, ese 9/10%, y después va a haber algún traslado difícil de descubrir cuánto en alimentos y bebidas. ¿Te atreves a decir una inflación superior al 6% más o menos? ¿Cuánto? Al 6%, digo, porque estamos en 5,3 este mes pasado y ahora con todo esto que está ocurriendo en Ucrania.
todo puede pasar. Claro. Las primeras 2 semanas vienen con un interesante ritmo, sobre todo el capítulo de alimentos y bebidas, que viene bastante dinámico. Obviamente hay que ver qué va a pasar en transporte, posiblemente sea alto, como lo estamos mencionando. Hay que ver qué va a pasar en educación, que generalmente en marzo es un mes en el cual están las actualizaciones en las puertas de los colegios privados, en ese capítulo. Sí. A ver, las proyecciones de algunos cosas a nivel nacional ya están hablando del 5%. Estamos teniendo un problema de comunicación, Gonzalo. No sé si es una cuestión de señal, pero te estamos perdiendo un poco. ¿Están logrando escuchar? A ver, tenemos un inconveniente. A ver si nos A ver, podemos... yo los escucho bien. A ver ahora si sale bien. Sí, yo los escucho bien. Dale. Ningún tipo de problema. Ahora va un poquito mejor. Bien. Te escuchamos, nos decías. Quisiera que hagamos una consulta. No, la perdimos efectivamente. Llamalo que estábamos, nos estaba comentando algo interesante, ¿no? Pero en diálogo con Gonzalo Semilla del CREVA, hablando un poco de la inflación en Bahía Blanca, ¿no? Venimos de un 4,4 en enero, 5,3 en febrero y lamentablemente para marzo, es lo que decíamos, que hablamos la semana pasada, ¿no? Que se le adjudica la guerra en Ucrania, pero la guerra en Ucrania comenzó hace 20 días Claro. y estamos a No dan 17 los de marzo, números. no dan los números, entonces puede que haya tenido una serie de impactos, pero el choque más fuerte, como decía Semilla, va a ser recién para este mes de marzo, es decir, dentro de Claro, en abril vamos a unas 2 conocer. semanas vamos a tener, ¿no? el verdadero impacto de lo que está ocurriendo a nivel global. Gonzalo, te perdimos definitivamente, viste que algo estaba sucediendo, pero bueno, retomamos. Aquí estamos de nuevo. Ahí está de nuevo. Bueno, nos decías, ¿no? Un poco lo que ocurre en transporte y también la actualización de las cuotas de los colegios. Sí, son 2 capítulos que pueden verse afectados durante marzo. Realmente hay que ver de cerca alimentos y bebidas, que ya comenzó alto. O sea, este mes está siendo muy complejo, y estas medidas que quiere implementar el gobierno, bueno, veremos cuándo comienzan y cómo se adecúan, y cuándo van a tener efectos, si es que lo van a tener, ¿no? Gonzalo, ¿cuál es la explicación? Porque nosotros hablamos acá en la mesa de debate y planteamos siempre lo mismo, ¿no? Somos un país productor, muy rico en estos temas, y el capítulo alimentos y bebidas siempre, no te digo que está siempre a la cabeza, pero en el top 3 de los que más suben permanentemente, con números 7, 8, números altos, ¿viste? ¿Cuál es la explicación en torno a todo esto? Mira, sí, somos un país productor que obviamente cuando hay variaciones en los precios internacionales de los commodities, puede ser carne, como puede ser los cereales, Sí. impactan nuestros precios. Eso por un lado. La otra cuestión es que alimentos y bebidas es un capítulo es el más grande y es el de mayor peso. Cualquier movimiento que encontremos en ese capítulo va a arrastrar la inflación hacia arriba. Y en los últimos por lo menos 2 meses, lo que es el segmento de frutas y verduras frescas, que nosotros le llamamos la categoría estacionales, es el que ha fraccionado muchísimo, ha estado alrededor del 10% en el mes pasado. Y lo vemos permanentemente, lo que son las legumbres, lo que son lechuga, lo que es tomate, etcétera. Vemos que hay aumentos muy volátiles, muy fuertes de una semana a otra, y eso se traslada a precios inmediatamente. Es muy difícil de sustituir. Obviamente la carne acompaña, es una cuestión que también ha costado mucho poder contener el precio de la carne, pero también tiene que ver, yo digo, con un contexto en el cual, al no haber algún grado de certidumbre y algún horizonte en el cual uno va a trabajar sobre el mismo, los empresarios, los productores, la cadena de comercialización trata de cubrirse cuando uno habla de una inflación del 50-55%, sí, y que no está dominada. Entonces, digamos, las distintas cadenas de valor y de producción se cubren ante la incertidumbre. Si la inflación va a ser 50, algunos dicen 55, otros dicen 60, bueno, ¿cómo te cubrís? Y con un valor mayor, porque vos no sabés cuál es el costo de reposición de tu producto. Claro. Y eso es una escalada y un efecto dominó en todo el proceso productivo.
Más o menos, ¿qué proyección hacen desde el CREVA para lo que va a ser este 2022 Mira, en números de inflación? Nosotros en CREVA no hacemos proyecciones Ah, porque es muy sensible. Digamos, puede ser tan fácil como complejo hacer. claro. Pero sí tomamos proyecciones de otros organismos, como puede ser el Banco Central, a través de un informe que lanza todos los meses que se llama Relevamiento de Expectativas de Mercado. Sí. Las proyecciones andan en torno al 55%. Es muy alto, ¿no? Es un número que espanta. Es tremendamente alto porque estamos como volviendo al 2019, que fue 55, con un proceso de devaluación muy fuerte después de los casos. Acá no tenemos proceso de evaluación, tenemos otros inconvenientes, y esto que nos cayó, por decir, no solo a nosotros, el conflicto bélico está impactando en el mundo. Todos los países están teniendo mayor inflación, incluso inflaciones récord, propias. A ver, por decir algo, Estados Unidos cerca del 8% anual, Sí. que no ocurre hace 40 años. Para los norteamericanos es duplicar Sí, sí. la inflación de un año a otro. No, es increíble. ¿Qué te iba a decir? Con todo esto, la verdad que uno se espanta, la verdad. Estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo no, ¿viste? Y da la sensación que estamos en un momento muy crítico de la inflación, de la economía en general, bueno, con los números inflacionarios. Te pregunto, con todo este contexto que estamos atravesando, el debate del acuerdo en el Senado, Sí. ¿cómo analizás todo lo que está haciendo el gobierno? Los dichos de Alberto Fernández de que a partir de mañana comienza esta guerra, este término que utilizó para la inflación. ¿Cómo ves todo? Bueno, a ver, ¿quién no quiere que la inflación la podamos dominar y bajar? Está claro que bajar de un potencial 50, 55 a la mitad es imposible en un año. El proceso inflacionario, como uno dice, es un proceso y se tarda en países que han tenido inflaciones como las nuestras, 6, 7, 8 años de trabajo incansable, con lo cual poder tener una inflación de 20% nos va a llevar unos cuantos años. Por Sí. eso tenemos que mirar al mediano plazo mínimamente. En 5 o 6 meses es muy difícil que eso suceda porque los acuerdos a veces no son consensuados, y si son consensuados, digamos, a veces es complejo mantenerlos si no hay una expectativa mucho más aliciente en cuanto al futuro. Todos queremos que baje la inflación. Sí. Queremos que el gobierno se ponga el proyecto al hombro, por decirlo de alguna manera, o el partido al hombro, sí, por supuesto. Tiene que negociar con un montón de sectores, el sector alimenticio, y no solo alimenticio, no va al sector de autopartes, y ahí tenés inflación del 7% mensual. Es decir, a cualquier ámbito que vos vas de la economía es inflacionario. Entonces, el trabajo es gigante, tiene que haber un consenso muy grande, tiene que haber acuerdos que trasciendan el propio gobierno actual, no importa qué gobierno esté, Sí. de gestión o de turno, tiene que continuar. Ujú. A ver, el deseo es, y las expectativas son positivas, tenemos que creer, pero es verdad que algunas preguntas es ¿por qué lo está haciendo ahora y no lo hizo hace un año? Claro. ¿Qué pasó hace un año? ¿Qué estaba atado al acuerdo con el fondo? Ahora lo está anunciando por el conflicto bélico y estamos importando inflación internacional. Es decir, uno no está en la mesa chica, con lo cual es ¿por qué lo hace ahora y no antes? Bueno, no lo sé, yo no estoy en la mesa chica como para saber qué están pensando. Claro. Bueno, la verdad que es un panorama complicado, como decís vos, ojalá podamos salir de esta alguna vez, ¿no? Porque esto, la verdad que lo de la inflación es terrible. Cuando uno habla con, no sé, gente de afuera, ni siquiera te digo Estados Unidos, ¿no? Gente de Chile, la inflación de Chile fue del 0, no sé si 5%, y hablas con gente, viste, de alrededor y hablas de la economía y se quedan como mirándote como diciendo, es un chiste, ¿no? Y no lo pueden creer, la verdad que Sí, es increíble. sí. Yo coincido con vos, es algo extraordinario. Vos decís, estamos acostumbrados, pero estamos lamentablemente mal acostumbrados. Sí, mal Hay acostumbrados, que darse cuenta que hay muchas personas que lo sufrimos nosotros mismos. Sí. Sufrís vos, lo sufro yo. Imagínense, porque esto en definitiva impacta fuerte en las canastas básicas que ustedes lo mencionaron al principio, con subas del 7-8% mensual. Entonces esto es dejar al costado de la ruta muchos pobres, mucha gente vulnerable que no alcanza Sí.
para comer ni siquiera. Ujú. Entonces es realmente muy complejo, hay mucha cantidad lamentablemente de pobres y es cómo se revierta esa situación, porque cuántos millones de pobres debo sacar del umbral de la pobreza y cuánto tengo que crecer por año para lograrlo. Entonces Sí. es complejo la situación. Sí, y hoy estamos casi en un 40%, un número que también Sí, va subiendo este número, permanentemente. sí. Bueno, Gonzalo, siempre es un lujo hablar con vos, así que te No, no, agradecemos por habernos atendido. gracias. No, gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Gonzalo Semilla, jefe de economista del CREVA. Muy bien, bueno, interesante la palabra. Ayer hablamos con Obre, que más o menos lo mismo, ¿no? O sea, salvo algunas cuestiones técnicas, por supuesto tienen roles distintos.